En este video vamos a analizar la definición de parábola y los elementos de una parábola. Se dice que una parábola es el conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto fijo es igual a su distancia a una recta fija. Ese punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Veamos un ejemplo aquí de una parábola. Esta línea que estoy aquí mostrando, la línea curva esta, es lo que se conoce como parábola. Vamos a suponer que P1, P2, P3 y P4 son puntos sobre la parábola. Marqué puntos cualesquiera, pueden ser otros puntos. Entonces, si P1 es un punto sobre la parábola, su distancia hasta el foco debe ser igual a su distancia hasta la directriz. La directriz es esta línea punteada que está acá. Siempre cualquier punto de esta parábola, P1, P2, P3, P4, cualquiera, su distancia al foco y a la directriz será la misma. Mira, conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto fijo es igual a la distancia a una recta fija. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Mira, para el punto P1 las distancias son estas marcadas en rojo aquí. Son dos líneas del mismo tamaño. Para el punto P2 son estas líneas marcadas en azul. Para el punto P2 la distancia hasta el foco es esta. Para el punto P2 la distancia hasta la directriz es esta. Para el punto P3 es esta línea amarilla hasta el foco y esta línea amarilla hasta la directriz. Para el punto P4 es esta línea morada hasta el foco y es esta línea morada hasta la directriz. Estas distancias son iguales. Esta distancia debe ser igual a esta. Esta distancia debe ser igual a esta. Esta distancia igual a esta. Esta distancia igual a esta. Bien, en resumen, ya dijimos el punto fijo se llama foco. Siempre está dentro de la curva. Siempre está dentro de la curva, en la parte interna de la curvatura. Y la recta fija es esta, que se llama directriz. Esa es la recta fija, se llama directriz. A este punto se le conoce como el vértice. Es el punto donde la línea cambia la curvatura de sentido. También se dice que es la intersección entre esto, que es el eje de la parábola, y la línea vertical que pasa por su vértice. Se dice que ese es el vértice. Es este punto de acá, el vértice. Este es el foco. A la distancia entre el vértice y el foco, esta distancia de aquí hasta aquí, se le conoce como distancia focal y se le identifica con la letra P. Entonces, el vértice, en este caso, miren que este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, el vértice estaría en 0, 0. Para este tipo de parábola, la ecuación es y a la 2 igual a 4px. Esta es una parábola que abre hacia la derecha y está acostada sobre el eje de las X, o su eje de simetría está sobre el eje X. En este caso, como abre hacia la derecha, nos da así. Si abre hacia la izquierda, nos da otra ecuación. Se abre hacia arriba otra y se abre hacia abajo otra. O sea, tendríamos 4 opciones para la parábola con vértice en el origen. Veamos esas opciones. Bueno, las posibilidades de la parábola con centro en el origen son 4. Son que la parábola abra hacia la derecha, que la parábola abra hacia la izquierda, que la parábola abra hacia arriba, o que la parábola abra hacia abajo. Cada una de estas posibilidades tiene una fórmula. Si la parábola abre hacia la derecha y su eje de simetría es el eje X, entonces la fórmula es y2 igual a 4px. Siempre remata en X cuando el eje de simetría es X. Para el caso en que la parábola abra hacia la izquierda, como aquí,
Básicamente la fórmula es la misma, pero considerando esto negativo, porque abre hacia la izquierda. Recordemos que P es la distancia focal, que viene siendo la distancia entre el vértice y el foco, que es la misma distancia entre el vértice y la directriz. Ese es P. Si la parábola abre hacia arriba, entonces la fórmula será esta. Mire que remata en Y, porque el eje de simetría ahora es el eje de la Y, y arranca con X2 igual. Si abre hacia abajo, entonces será lo mismo, pero menos 4PY. Nuevamente remata en Y, porque el eje de simetría sería ese, que es el eje de la Y, y es negativa porque abre hacia abajo. Entonces, vamos a suponer que la distancia focal aquí, por ejemplo, sea 5, o sea que la distancia de aquí a aquí sea 5. Vamos a suponer que la distancia aquí sea 7, para poner ejemplos numéricos, a ver si se entiende mejor el concepto. Vamos a suponer que aquí la distancia focal es 3, vamos a suponer. Y que aquí la distancia focal es 4, por ejemplo. Esta distancia focal, que es esta de aquí a aquí, que es la misma del vértice hasta la directriz. Bueno, vamos en el caso primero. Si P es igual a 5 aquí, entonces la ecuación sería Y2 igual a 4 por 5 por X. O sea, Y a la 2 igual a 20X. Esta sería la fórmula de esta ecuación. De la ecuación de la parábola. Sería la ecuación de la parábola, perdón. Ahora, también puedo determinar la ecuación de la directriz, que es esta línea. ¿Por qué? Porque si esta distancia es 5, entonces esta distancia para acá también será 5. Como esto es 0, 0, entonces esto pasará por menos 5. Y será entonces X igual menos 5 la ecuación de esa directriz. Veamos aquí, por ejemplo, suponiendo que la distancia focal es 7. Entonces la fórmula será X a la 2 igual a menos 4 por 7 por X. Y a la 2 igual a menos 28X. Esta sería la ecuación de esta parábola, ¿no? Y la ecuación de la directriz también sería fácil de calcular, porque si esto de aquí a aquí es 7, entonces hacia acá será 7 también. Bien, 7 positivo porque está hacia la derecha, o sea que el valor de esto es X igual a 7. Entonces esta ecuación de esa directriz será X igual a 7. Vamos a ver en el caso en que la parábola abra hacia arriba, como aquí, suponiendo que P vale 3. Entonces la ecuación será X a la 2 igual a 4 por 3 por X. Por Y. Recordemos que cuando abre con eje de simetría Y, o sea, hacia arriba o hacia abajo, remata con Y. Remata con Y. Entonces quedará X a la 2 igual a 12Y. Esta sería la fórmula de esta parábola, ¿no? Y su directriz será esta línea de acá. Bien, si aquí la distancia es 3, acá la distancia también será 3. Como es hacia abajo, esto será Y igual menos 3. Y esa sería la ecuación de la directriz. Veamos en este caso. La parábola, abre hacia abajo. Y P vale 4. Entonces la fórmula será X2 igual a menos 4 por P, que vale 4 por Y, quedaría X a la 2 igual a menos 16Y. Ahora bien, si la distancia esta es 4, entonces aquí también será 4. Este valor será Y igual 4. Y esa sería la ecuación de la directriz, que en este caso es la línea recta esta de aquí. Ahora, en el caso que el vértice no sea 0, 0, o sea, que el vértice no esté en el origen, sino que el vértice sea un punto cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer este es el eje Y,
este es el eje X, el origen está aquí. Vamos a suponer que el vértice es un punto por acá de coordenadas HK. Si la parábola abre hacia la derecha, como en este caso, entonces la fórmula es parecida a la de ahorita. Cuando el vértice era 0, 0, la fórmula era Y2 igual a 4PX. Pero en este caso la fórmula no es 0, 0, sino que es HK. Entonces la X queda acompañada de X menos H. Y la Y sería Y menos K elevada al cuadrado. Esa es la fórmula en el evento en que el centro no sea 0, 0, sino sea HK. Y la parábola abre hacia la derecha, como en este caso que abre hacia la derecha, ¿no? Recordemos que si la parábola abre hacia la derecha, entonces se considera positivo el signo aquí, ¿no? Si la parábola abre hacia la izquierda, como en este caso, y el centro es HK, la fórmula sería Y menos K al cuadrado igual a menos 4P, porque abre hacia la izquierda es negativo, que multiplica a X menos H. Miren que la Y se acompaña de la ordenada del vértice y la X se acompaña de la abscisa del vértice. Siempre es X menos H y Y menos K. Eso en caso de que la parábola abra hacia la derecha, el eje de simetría sería este y la directriz sería esta línea punteada azul. Ahora, si la parábola abre hacia la izquierda, entonces el eje de simetría es este, también horizontal, y la directriz sería esta línea de acá, punteada en azul. Recordemos, se debe seguir cumpliendo lo de ahorita, en el sentido de que la distancia esta que se llama distancia focal, que es la distancia del foco al vértice, debe ser igual a la distancia del vértice a la directriz, ¿no? Igual para la parábola esta. Esta es la distancia focal P, esta será la misma distancia focal P. Ahora, ¿qué pasa si la parábola abre hacia arriba? En el evento en que la parábola abra hacia arriba, como esta parábola, por ejemplo, a ver, identifiquemos, este sería el eje X, este sería el eje Y, este un punto, el vértice que no sería 0, 0, sino HK, 0, 0 está aquí, y el foco aquí. Entonces, en ese caso, la directriz será la línea que pasa por aquí. Recuerden que la distancia aquí sigue siendo P y la distancia aquí sigue siendo P, que es la distancia focal. Ahora, como el eje de simetría está paralelo al eje Y, entonces aquí la fórmula abrirá con X y será X menos H elevado al cuadrado igual a 4P que multiplica a Y menos K. En el caso que la parábola abra hacia abajo, como esta parábola, entonces, a ver, identifiquemos, aquí estaría el eje X, aquí estaría el eje Y, aquí estaría el origen, el vértice está por acá, HK, este sería el foco, recuerden que el foco siempre está dentro de la curva, y aquí estaría la directriz. Entonces, en este caso la fórmula sería X menos H al cuadrado igual a 4P que multiplica a Y menos K, pero negativo porque la parábola abre hacia abajo. A continuación veremos unos ejemplos numéricos para que vean cómo es que se utilizan esta fórmula.